Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, buenas tardes a todos. Quería en principio agradecer al Festival Sin Excusa por la posibilidad que me brinda de estar hoy acá con ustedes y por la construcción a lo largo de tanto tiempo de un espacio tan importante para discutir temas tan centrales como es hoy el de la migración, que permite de alguna manera cruzar diferentes miradas, cruzar diferentes experiencias a partir del trabajo que cada uno y cada una desde las diferentes disciplinas viene realizando sobre este tema. Hemos visto acá, hemos escuchado a periodistas, académicos, cineastas y personas destacadas de la literatura trabajando sobre este tema, y me parece que es un espacio para discutir y para debatir sumamente interesante. No sé si está la presentación. Bueno, hoy, como adelantaba recién Hernando, en la presentación vamos a hablar un poco de cómo se construyen las narrativas de odio, los discursos de odio, y cuál es el impacto que estos discursos tienen en el desarrollo de políticas públicas en torno a la migración. Si podemos pasar a la primera placa, me gustaría arrancar contándoles un poco de mi trabajo. Yo soy periodista, soy argentino, trabajo en el medio Cosecha Roja, que además de ser un medio de comunicación, es un espacio, una red de periodistas que se dedica a la formación de periodistas latinoamericanos en temas que atraviesan la violencia y la seguridad desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Además, soy coordinador del Laboratorio de Periodismo Situado y del proyecto Desterrados. Periodismo Situado es un proyecto de formación, de capacitación a periodistas de Cuba, Colombia y México sobre cómo investigar y narrar las diferentes formas de violencias estatales. Y en el caso de Desterrados es ya un proyecto estrictamente periodístico a través de la alianza de más de una decena de medios de comunicación de toda Latinoamérica. Lo que busca es investigar y narrar desde diferentes formatos las historias y la migración en el continente latinoamericano. Siguiente. Bien, les contaba, soy argentino. Si buscamos en mi árbol genealógico, en mi familia, entre abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, vamos a encontrar personas que vinieron desde Italia, desde España. Hay vascos, judíos, incluso pueblos originarios y también escoceses. Esto en el caso de los argentinos no es una excepción, es casi la norma. La mayoría de los argentinos somos descendientes casi directos de personas que fueron llegando al país fundamentalmente desde Europa entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, según el censo de 1904, en Argentina el 30% de la población total era una población extranjera. En el año 1853 se sanciona en Argentina la Constitución Nacional, que retoma algunos postulados de pensadores que proponían y fomentaban en Argentina una inmigración europea, en particular lo que ellos llamaban la europea civilizada, es decir, la migración de Gran Bretaña, de Alemania. En cambio, a lo largo o a finales de ese siglo, quienes arribaron al puerto de Buenos Aires fueron principalmente trabajadores pobres que escapaban de situaciones de pobreza, que buscaban en Argentina, que era un país que permitía una movilidad social ascendente que no existía en muchos otros países, y fueron de alguna manera esas primeras migraciones y las que siguieron a lo largo del siglo XX, fundamentalmente promovidas por los conflictos bélicos, quienes fueron las que configuraron de alguna manera la cultura argentina, las identidades argentinas. Fue a partir de esa mixtura de las personas que fueron llegando al puerto de Buenos Aires, de alguna manera que se fue conformando esa identidad o esas identidades nacionales. Si pensamos, por ejemplo, cuáles son cómo somos conocidos los argentinos en el exterior, podríamos hablar del tango y del fútbol. El tango es una música y una danza que surge de raíces afro-rioplatenses en las ciudades, fundamentalmente en Buenos Aires y también en Montevideo, en Uruguay, cruzando el Río de la Plata,
que surge principalmente a través de los instrumentos, las danzas y la música que fueron trayendo italianos, alemanes, todas las personas que fueron llegando al Río de la Plata, incluso el lunfardo, que es ese argot porteño que aún continúa vivo y que el tango reivindica tanto, que da letra a la mayoría de los tangos, también es la mixtura, ese argot que se fue generando en los conventillos donde vivían los migrantes europeos que fueron llegando a Buenos Aires, y se fue generando esa mixtura que permitió ver nacer una música y una danza como el tango. Y la otra es el fútbol que trajeron o que fomentaron en gran medida los ingleses que fueron a Buenos Aires a trabajar en los ferrocarriles, dieron lugar al deporte nacional por excelencia, que nos hace hoy famosos en todo el mundo. Pasamos entonces de ese país receptor de migrantes, que fue base constitutiva de nuestra identidad, a este 2019, 100 años después, en el cual se llegó a tener el número más alto de expulsión de migrantes del periodo democrático, de este último periodo, de los últimos 40 años de democracia en Argentina. El gobierno de Mauricio Macri en el año 2017, a través de un decreto, derogó una ley de migraciones que era reconocida internacionalmente porque garantizaba y reconocía derechos a las personas migrantes, y fomentó la expulsión y fomentó un discurso de odio que logró buena acogida en parte de la sociedad civil, que tuvo mucho eco en los medios de comunicación y que fue la que delineó las políticas públicas que se fueron desarrollando en este último tiempo. Siguiente. Entonces, justamente de lo que me gustaría hablar hoy es cómo se fueron construyendo, cómo se construyen estos discursos de odio, cuál es el rol que tienen los medios de comunicación y los periodistas en esta construcción de discursos, y sobre todo, cuál es el impacto que tienen en el desarrollo de las políticas públicas. Siguiente. Bien, este es un informe de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, que realizó un monitoreo de medios gráficos sobre el tratamiento de noticias que involucran a personas migrantes y refugiadas en Argentina. El informe es bastante completo, me gustaría solamente destacar tres gráficos que incluye. El primero, el que vemos abajo, tiene que ver con la subrepresentación que hay de mujeres y también del colectivo LGTB en la producción de noticias que involucran a personas migrantes. Solamente el 12% de las noticias de medios gráficos argentinos tratan sobre mujeres, cuando más del 50% de la población migrante en Argentina son mujeres. En el caso del colectivo, personas del colectivo LGTB, la subrepresentación es mucho mayor, que alcanza solamente al 0,6%. Entonces, ¿cómo es que se construye la mirada de los medios de comunicación sobre migrantes y refugiados? Lo vemos en el gráfico de arriba. En el 64% de los casos se trata a las personas migrantes, se las incluye en las noticias como victimarios. Es decir, que se trata a la migración principalmente en las páginas policiales y en los noticieros desde una excesiva policialización de la información y de una espectacularización de la noticia que tiene a la persona migrante principalmente como victimario. Y el tercero tiene que ver con la voz que tienen los migrantes en esta construcción de discursos. El 5,4% solamente de las noticias tienen como fuente directa a personas migrantes y refugiadas. El 95% restante se compone de noticias que no tienen fuentes, que no tienen a las personas inmigrantes como fuente, y otras que lo utilizan de manera indirecta. Es decir, que el 95% de las noticias que involucran a personas migrantes en Argentina se hacen sin la voz de esas personas. Siguiente. Es decir, se construye un discurso sobre migrantes sin migrantes. Siguiente. Bien, en nuestro trabajo cotidiano en Cosecha Roja fuimos identificando y desarrollando este esquema
sobre cómo se construyen los estereotipos sobre las personas migrantes en los medios de comunicación. Es decir, cómo se construye esa idea de que los migrantes son feos, sucios y malos. Identificamos principalmente 4 procesos que no se dan de manera independiente, sino que se dan de manera conjunta varios de ellos. El primero es la criminalización, es decir, asociar la idea de migrantes a la idea del delito. De esta manera, como decíamos antes, que el lugar que ocupan es el lugar de las páginas policiales, lo que se va construyendo es una idea de ese otro como un otro socialmente peligroso, que obliga a los gobiernos, o que genera esta idea de necesidad de crear políticas públicas desde un paradigma securitario y no desde una perspectiva que contemple los derechos de esas personas. No se piensan, en este sentido, no se piensan las políticas desde la salud pública, desde la educación pública, desde la integración social y económica de estas personas, sino únicamente desde un paradigma de seguridad. La segunda y la tercera, que son la estigmatización y la generalización, van de la mano. La estigmatización tiene que ver con generar esa idea de, por ejemplo, los que escuché muchísimo acá, los venezolanos son vagos, y la generalización, los venezolanos son todos vagos, vienen a robarnos el trabajo, la contrapartida, por un lado son vagos, pero por otro lado vienen a robarnos el trabajo, vienen por la educación, vienen a utilizar nuestros servicios de salud pública. Y la última, la espectacularización. Cómo se construyen, sobre todo desde los noticieros, la imagen de este migrante, cómo se utilizan términos como invasión, ola, oleada, y vamos pensando en esa marea de personas que vienen a invadirnos, a transformar nuestra cultura, a cambiar nuestras costumbres, a quedarse con nuestros trabajos. Siguiente. Bueno, acá algunos ejemplos de Argentina, por ejemplo. El primero, el de más arriba, estamos infectados de delincuentes extranjeros, además del uso de la palabra infectados. Ese es el ex secretario de Seguridad de la Nación. De alguna manera lo que se busca a través de ese discurso es desviar la atención de los problemas nacionales y encontrar un culpable de todos esos problemas. El segundo, la invasión. Esto se utilizó, fue una etapa muy famosa en la década del 90, en una década en que Argentina atravesó una crisis importante, sobre todo con altos niveles de pobreza y desocupación, y se construía un enemigo que era el inmigrante que venía a robarle el trabajo a los argentinos. Y el tercero, el de más abajo, una paciente haitiana con VIH y sífilis mordió a la pediatra de su bebé en Mendoza. Por un lado, este tipo de títulos estigmatiza a las personas de nacionalidad haitiana, por ejemplo, vinculándola a las enfermedades que traen a nuestro país, pero por otro lado, construye la idea de ese inmigrante desagradecido, al cual se le brindan todas las oportunidades, se le brinda atención médica y esa persona desagradecida ataca a la pediatra que atiende a su bebé. Siguiente. Bien, ahora si podemos vamos a ver un pequeño video sobre cómo desde la política se hace, o sea, cómo se hace un uso político de la estigmatización de los migrantes con determinados fines. ¿Idiotas o más gritones? Más idiotas, señor. Quieren a la patrulla antiosos, pero no quieren pagar los impuestos. Este asunto requiere liderazgo de verdad. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es, los inmigrantes ilegales. Deshagámonos de ellos. Sí, los inmigrantes sabía que eran ellos. Aun cuando eran nosotros, sabía que eran ellos. En una semana. Bueno, es un ejemplo bastante claro. Nace como un problema de seguridad que hay gozos
en Springfield. El alcalde genera las famosas patrullas antiosos, pero lo que hace eso es generar un incremento de los impuestos, la gente se queja de los impuestos y la culpa de todo eso la tienen los inmigrantes, y se generan políticas públicas y una campaña mediática muy fuerte para la expulsión de la inmigración irregular en Springfield. Siguiente. Bueno, entonces ese discurso va en dos vías, en dos canales. Por un lado, eso, la desviación de la atención de los problemas nacionales, de problemas políticos, de los problemas que tiene un gobierno para hacer frente a cuestiones de todo tipo, pero por otro lado hay un uso muy potente, un uso electoralista muy potente que ha generado muchísimos resultados positivos para estos gobiernos. Y ahora vamos a ver un poco diferentes postales de cómo se fueron construyendo determinados discursos de odio en Latinoamérica y cómo los gobiernos, algunos de esos gobiernos, fueron generando este tipo de políticas. La primera foto es una foto de Macri y Bolsonaro, que de alguna manera esa foto marca un punto de quiebre en la región. Pasamos de tener una serie de políticas, sobre todo en los últimos 15, 20 años se desarrolló una integración regional muy fuerte, y se desarrollaron en muchos países, fundamentalmente en Sudamérica, sobre todo en el Cono Sur, a través de la alianza del Mercosur, se fueron generando políticas de reconocimiento de derechos en general, pero sobre la migración muy importantes, que permitían o reconocían el derecho al libre tránsito y a la libre residencia a las personas de países limítrofes, que promovieron una serie de políticas muy positivas en esos años, y que en estos últimos años se da un quiebre, un giro discursivo y en políticas públicas que han generado una serie de retrocesos importantes, sobre todo en materia de derechos humanos. El primer hito es la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina. Gana las elecciones en 2015 con una campaña de diálogo y consenso, proponiendo por un lado un quiebre con el gobierno anterior, sobre todo con cuestiones políticas de política internacional, sobre cuestiones económicas, pero con un reconocimiento muy fuerte a una serie de conquistas de derechos que se habían desarrollado sobre esos 12 años anteriores. El lema era, uno de los lemas era: no vas a perder nada de lo que tenés. Después que ganó las elecciones, Mauricio Macri, una vez en el gobierno, llevó adelante una política de un brutal ajuste y de represión. La necesidad de llevar adelante ciertas políticas que después fueron también promovidas por el FMI a partir de una serie de créditos internacionales, fueron los créditos que dio el FMI más grandes a un país, que fueron también incorporando una serie de políticas de ajuste en Argentina que encontraron muchísimo rechazo y oposición en la sociedad. Para construir o para legitimar ese ajuste, por un lado había que construir una idea de un enemigo, que fueron sucesivamente a lo largo de estos 4 años variando. Fueron los pueblos originarios, fueron los maestros que cobraban sueldos altos según el gobierno, fueron los jubilados, fue la oposición política y el gobierno anterior, y fueron también las personas migrantes. Esa política de ajuste obviamente también iba a ir de la mano de una fuerte represión para tener un control social. Siguiente. Así es como el gobierno llevó adelante un proyecto de reforma de ley previsional. En la práctica fue un ajuste, una reducción de las jubilaciones y pensiones, y en el momento en el que en el Congreso se debatía esa ley, frente al Congreso se desarrollaban manifestaciones muy masivas que terminaron con una brutal represión. Un modus operandi que desarrolló el gobierno en la forma de represión, que era, por un lado, contener o enfrentar y reprimir a esos manifestantes, pero después, en los alrededores, salir de cacería, salir de racia a detener gente que andaba dando vueltas por la calle, la mayoría de ellos personas que ni siquiera habían participado de las detenciones. En ese día, con la sanción de la ley de reforma previsional, fueron detenidos 4 extranjeros. Entonces, el gobierno acababa de sancionar la ley
ley más brutal de esos tiempos que recortaba las jubilaciones, es decir, recortaba sobre los sectores más vulnerables de la población, que son los jubilados, y desvió la atención hacia la detención de esas cuatro personas extranjeras, que eran un paraguayo, 2 venezolanos y un turco. Si ven en esos titulares, el gobierno llevó adelante una campaña muy fuerte en esos días que sostenía que había que llevar adelante un proceso express de expulsión de esos 4 migrantes que venían a desestabilizar. Y se creó, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, la idea de que el turco, Anil Baran, que era admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez, según su perfil en Facebook, era en realidad un infiltrado que venía a las protestas del G20 que se estaba por desarrollar en esos días. Se creó la idea de que los venezolanos que habían sido detenidos, que eran 2 personas migrantes que trabajaban precarizados en Rappi o en Globo, en una de esas empresas de mensajería, eran en realidad 2 servicios secretos de Maduro. Sobre el paraguayo no se hizo ninguna construcción porque ya está hecha sobre la comunidad paraguaya en Argentina una estigmatización y criminalización. ¿Cómo terminó esto? Las 4 personas fueron absueltas, se demostró que no tenían nada que ver con las protestas, estaban caminando por ahí. Por ejemplo, el turco había llegado ese día a la ciudad de Buenos Aires porque tenía que renovar su identificación, tenía que regularizar su situación y ni siquiera estaba a 20 o 25 cuadras del lugar donde se habían desarrollado los hechos. Pero al gobierno, meses después, cuando se cayeron estas causas judiciales, al gobierno ya no le interesaba porque le había servido, en el momento en el que sancionaron la ley de ajuste a los jubilados, le había servido para desviar la atención de los medios de comunicación y poner el foco en estos 4 migrantes. Siguiente. Bueno, el otro ejemplo muy claro es el de la llegada de Bolsonaro. No es un recorrido cronológico sino más bien geográfico, el que voy a hacer ahora por Latinoamérica. En el caso de Bolsonaro es sustancialmente diferente con el de Mauricio Macri, porque Bolsonaro llega al poder con un discurso claro de odio, un discurso antidemocrático en el que defiende los crímenes de la dictadura, defiende las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los secuestros, las torturas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones, y sostiene un discurso muy fuerte contra pueblos originarios, mujeres, el colectivo LGTB y las personas migrantes. Muy poco tiempo antes de que Bolsonaro asumiera, el gobierno anterior, el de Temer, había firmado junto a la mayoría de los países del mundo el Pacto Mundial de las Migraciones de la ONU en Marrakech, que estableció una serie de más de 30 puntos de consenso entre países de todo el mundo para afrontar y garantizar la protección de derechos de las personas migrantes. No lo firmaron solamente Estados Unidos, Chile, Australia y algunos pocos países más. En Latinoamérica todos los demás países sí lo firmaron. Brasil también lo había hecho. Siguiente. Y a los pocos días de asumir, Bolsonaro, con una crítica muy fuerte, sosteniendo que las personas extranjeras en Brasil tienen más derechos que los propios brasileños, que llegan con malas intenciones, que la llegada masiva de inmigrantes pone en riesgo a la soberanía nacional, Jair Bolsonaro termina retirando a Brasil del pacto migratorio de la ONU. Siguiente. Bueno, esa imagen de Macri y Bolsonaro podríamos completarla con otros líderes de la región, como Sebastián Piñera en Chile, como Lenín Moreno en Ecuador. Siguiente. Y el otro, quizás el más significativo de las transformaciones que se dieron en el continente en relación al desarrollo, sobre todo lo discursivo, pero también el desarrollo de políticas públicas, es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Siguiente. La campaña que él desarrolló en 2016 para llegar a la presidencia estaba basada en el lema Make America Great Again, basado fundamentalmente en una identificación clara de determinados enemigos y basando sus discursos no en explicar problemas, sino siempre en encontrar culpables. Siguiente.
¿Quiénes eran esos enemigos? Bueno, fundamentalmente coincidían con los temores o los miedos que encontró, que fueron detectados en las bases de seguidores que cosechaba Trump en ese momento. Era pensado como un outsider de la política, con alguien que, incorrectamente político, que con discursos polémicos venía a decir lo que nadie se animaba a decir. Y básicamente basaba su discurso contra el Estado Islámico, pero contra la globalización, contra el establishment, contra los grandes medios de comunicación y también contra los migrantes. Una vez más, no explicar problemas, sino encontrar culpables. En el caso de las personas migrantes, basó su política, por un lado, en la expulsión de los migrantes irregulares en Estados Unidos, pero por otro lado también en la construcción de un muro que separe Estados Unidos de México y que además sostenía él en sus discursos, se lo iban a hacer pagar a los mexicanos. En primer lugar hay que aclarar que el muro ya existía antes de la llegada de Donald Trump, en parte, pero él a lo largo de su presidencia, muchas gracias, fue construyendo, ampliando un poco este muro. Siguiente. ¿Y qué pasó entonces cuando llegó al poder? Bueno, esa política o esos anuncios que hacía sobre la migración no se quedaron en un discurso, sino que fueron desarrolladas en sus políticas, una política totalmente cruel hacia las personas migrantes, que la revista Time ilustró en esa portada. Es un montaje de dos fotos, por un lado la foto del presidente de Estados Unidos y por otro lado una foto emblemática de una niña cuya madre está siendo detenida en ese momento. De algún modo grafica la política de separación de familias, de detención de niños y niñas migrantes que violan todo tipo de políticas de protección, de políticas internacionales, de protección de los derechos de niños y niñas, que es algo prohibido por las legislaciones internacionales, meter preso a un chico. Y de alguna manera en Estados Unidos, disfrazado a través de trámites administrativos, se está llevando a cabo la detención hasta 3 meses de chicos en jaulas, en centros de detención en las fronteras. Siguiente. Bueno, esta es una frase de Paul Krugman, economista estadounidense y premio Nobel de Economía, que Trump utiliza la crueldad como una herramienta para sus políticas y estrategia política. El trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y en cualquier caso ayuda a motivar la base racista. Es decir, ese trato despiadado que está desarrollando el gobierno de Donald Trump y que desarrollan muchísimos de los gobiernos a lo largo de todo el continente, tiene por un lado ese efecto que es el de una estrategia política, pero también tiene el de contribuir a sostener esa base racista que se encuentra en todos los países. Es el caso de Bolsonaro, es el caso de Mauricio Macri, es el caso de Sebastián Piñera, es el caso de Donald Trump. Siguiente. Y así como la campaña que lo llevó a la presidencia se basó en la construcción de ese muro, ahora la propuesta es terminar de construir ese muro. Siguiente. Siguiente. Bien, ¿cuál ha sido el efecto de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos? Principalmente se pueden ver hoy en la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos acá 3 postales diferentes. La primera de arriba a la izquierda es de la patrulla fronteriza, que hoy tiene más de 20.000 efectivos a lo largo de toda la frontera, de los 11.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, que originalmente era una patrulla dedicada a detectar y detener narcotraficantes o contrabandistas, y que hoy está abocada principalmente con ayuda militar a la detención y la persecución de migrantes. Hace poco el diario New York Times publicó un artículo una crónica que contaba un poco cómo se trabaja, cuál es el trabajo de la Border Patrol en la frontera entre Estados Unidos y México. El dato más significativo o que más me llamó la atención es la denominación que utilizan ellos para las personas migrantes, sobre todo mexicanos y centroamericanos, que es TONC. TONC
por el ruido que hacen las linternas al golpear en la cabeza de los migrantes. La segunda imagen son los centros de refugiados. Hoy hay miles de personas del otro lado de la frontera por una política de Estados Unidos de obligar a las personas a guardar del otro lado de la frontera los pedidos de asilo y de refugio en Estados Unidos. Más de 40.000 personas fueron enviadas del otro lado de la frontera para que esperen mientras que se resuelven estos pedidos. En paralelo, el gobierno de Estados Unidos lleva una política de extorsión a México y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para que frenen a lo largo de todo el proceso, de todo el avance o el trayecto que desarrollan los migrantes, para que vayan poniendo frenos y se constituyan como tercer país seguro, es decir, que le den ellos asilo antes de que lleguen a Estados Unidos. Y la tercera imagen es la de un migrante salvadoreño que falleció tratando de cruzar el río Bravo en Matamoros, después de pasar casi 3 meses esperando una respuesta a un pedido de asilo. Se arriesgó a cruzar con su hija de menos de 2 años a nado, a pie, el río Bravo. Fueron arrastrados por una corriente y murieron. Que de alguna manera es la representación más brutal de cómo afecta la vida de esas personas la aplicación de este tipo de políticas. Siguiente. Es interesante pensar, cuando vemos esas imágenes de la frontera, cuando vemos escuchamos los discursos de Donald Trump, de qué huyen o por qué migran todas estas personas salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas y mexicanas hacia los Estados Unidos. Principalmente escapan de la violencia. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El Salvador tiene una cifra de 61,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Para que entiendan una comparación, por ejemplo, en Argentina o en Estados Unidos la cifra es alrededor del 5 o 6 homicidios cada 100.000 personas. Honduras 41,7, Guatemala 26,1, México 24,8. Escapan del crimen organizado, escapan de las maras, escapan de las extorsiones, escapan sobre todo también de la pobreza. Y en estos últimos años hemos visto cómo crecían las llamadas caravanas migrantes. Si bien tienen muchos años que se vienen desarrollando este tipo de caravanas que van avanzando desde Honduras hasta la frontera entre México y Estados Unidos y que van reuniendo a muchísimas más personas. En el año 2018 se constituyó la más masiva de la historia de las caravanas migrantes, llegando a reunir a más de entre 7.000 y 12.000 personas, caminando, subiéndose a buses, a trenes, a motos, movilizándose de la manera que podían hacia los Estados Unidos. Y se constituyeron, que es lo más importante, como un sujeto colectivo. No es que migraran más personas a partir del nacimiento de las caravanas, sino que lo hicieron de manera más segura, acompañados y generando un impacto político y un impacto mediático que no tenían hasta ese momento, promoviendo la solidaridad de los pueblos donde pasaban y la intervención activa de organizaciones internacionales y organizaciones locales de derechos humanos. Siguiente. Llegamos entonces en este recorrido, este pantallazo por diferentes postales sobre la migración latinoamericana, a lo que más se habló en estos días acá, es quizás en la agenda internacional, en la agenda latinoamericana, el problema más importante en este momento, que es la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. No voy a profundizar en esto, creo que muchísimos de los expositores y expositoras que pasaron por acá lo hicieron. Me gustaría solamente destacar el impacto diferencial que tiene sobre los niños y niñas esta migración. Hay 400.000 niños y niñas que salieron de Colombia, hay 840.000 niños y niñas en Colombia que se han quedado sin sus padres porque han debido salir del país. Me parece sumamente interesante. Voy a recoger algunas de las frases que dijo sobre todo María Teresa Ronderos, quien estuvo
hace unos días acá, en ese pedido de alguna manera de paciencia, pensando que hoy las migraciones, sobre todo la venezolana en Colombia, puede generar un impacto que puede provocar el rechazo o el repudio de muchos sectores de la sociedad, pero hay que pensar que a largo plazo el impacto positivo que va a tener la migración venezolana en países como Colombia va a ser muy significativo. Ella hablaba, por ejemplo, y destacaba sobre todo en la jubilación, cómo la población de jóvenes se va reduciendo y la llegada de muchos jóvenes y niños que terminan volcándose al mercado laboral va a contribuir a una vejez mucho más digna de los propios colombianos. Hay un estudio que hizo hace muy poco tiempo, un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina en los Estados Unidos. Se hizo a partir del trabajo conjunto de más de 20 economistas que se dedican a la migración. 20 economistas que tienen diferentes posturas de rechazo y de aceptación de las migraciones. La conclusión que llegaron es que el impacto positivo de la migración en la economía estadounidense se ve fundamentalmente a partir de la segunda generación de migrantes, cuando después de una posibilidad de acceso a servicios básicos, la posibilidad de acceso a la educación, terminan incorporándose al mercado laboral y realizando una contribución sumamente importante, una contribución impositiva, y terminan generando una dinamización muy importante para la economía de esos países. Entonces, reitero ese planteo que hizo María Teresa Ronderos hace dos días acá sobre pensar la migración como un fenómeno más a largo plazo, no pensarlo con lo que sucede o con lo que está pasando actualmente, sino con el beneficio que va a tener la integración de esas personas que están migrando y que están viniendo en este momento a Colombia. Siguiente. Bien, un poco para ir cerrando, me gustaría contarles un poco sobre Desterrado, pero sobre todo para pensar cuál es la tarea que debemos darnos desde los medios de comunicación para construir nuevos discursos, para construir nuevos sentidos y buscar también nuevas formas de narrar a la migración. Desterrados es una alianza entre medios latinoamericanos, es un periodismo transnacional. Si pensamos que la migración es un fenómeno transnacional, cuando una persona se va de un país, no rompe los lazos con esa comunidad de origen, sino que genera nuevos lazos y genera nuevas comunidades transnacionales. Entonces, la mirada que debemos dar desde los medios de comunicación debe ser, obviamente, una mirada transnacional. La alianza entre medios para potenciar ese trabajo transnacional, una mirada interseccional que es fundamental a la hora de pensar en general a la hora de abordar este tipo de temas, pero en la migración es fundamental, que es pensar a partir de la interseccionalidad, pensado como si fueran capas de vulnerabilidad. No es lo mismo una persona migrante si tenemos en cuenta su condición de género, si tenemos en cuenta la edad, si tenemos en cuenta cuestiones étnicas, si tenemos en cuenta cuestiones de pertenencia a determinadas clases sociales. Es importantísimo, desde la mirada que hacemos los medios, hacer un análisis que identifique esa interseccionalidad para complejizar la mirada y el análisis que podemos hacer sobre la migración. Y finalmente, sumar investigación e historias. El dato por sí solo es un dato anestesiante, no alcanza a explicar los problemas, las estadísticas no alcanzan a explicar los problemas. Esos datos tienen que ser, por un lado, humanizados para entender el impacto que tienen sobre las poblaciones migrantes, pero también para permitir una interpretación que salga del dato para entender lo que realmente está pasando. Siguiente. Bien, y para cerrar, sumo esta imagen, este graffiti que vi en la ciudad de Medellín, recorriendo la Comuna 13 hace algunos días, la idea de que todos somos migrantes. Por un lado, teniendo en cuenta la historia de la humanidad es una historia de migraciones, que atravesamos un momento en el que
que a través de la historia el mayor número de personas está en permanente tránsito o desplazamiento de unos países a otros, y que solamente si pensamos a la migración no como un hecho excepcional, sino como una cuestión inherente a todas las personas, a la humanidad, realmente vamos a poder identificar que no se trata de un tema que debe ser abordado desde un paradigma securitario. No tenemos que pensar a la seguridad para identificar los problemas y para generar políticas públicas, sino que tenemos que entender que son personas, las personas migrantes, cuyos derechos están siendo constantemente vulnerados tanto en sus países de origen como en los países de destino, que eso podría recién a partir de esa mirada podemos generar políticas públicas que contemplen los derechos humanos de esas personas, y también pensar en la posibilidad de una integración de esas personas que va a redundar, que va a determinar un beneficio para todos los países de destino. Muchísimas gracias.